En este caso voy a coordinar. Van a estar con nosotros la doctora Edna Rodríguez, la doctora Carmina de la Paz García y el doctor Ernesto Rubio Acosta. Bueno, empezaré con mi trabajo. Si podemos pasar, por favor, el video que les había pedido. No lo sé, Franco, pues Franco, derechas, ¿no? ¿Yo qué percepción tengo de Franco? Bueno, pues es que me pones en un apuro. Yo sé que tengo amigos que les gusta. ¿De tu edad? Sí. 19 años. Sí, 19 años. Y tengo otros, pues que no tanto. Muerte, injusticia, guerra, sufrimiento, hambre. Hay gente que todavía tiene buenos recuerdos de él y de la época, que dicen que se vivió muy bien, y hay otras personas que lo describen como totalmente lo contrario. ¿Y tú? Pues ahí no sé qué decirte. Bueno, el trabajo que les quiero presentar lleva por título Memoria histórica o amnesia histórica. That is the question. Voy a leer dos citas de Fromm. La primera dice: la popularidad de la violencia se debe a la desesperación y al vacío anímicos y espirituales, y al odio a la vida que brota de ellos. La otra dice: si la vida fuera más interesante, no habría, dice Fromm, creo yo, dice Fromm, guerras. Bueno, durante el siglo XX se dieron dos conflagraciones a nivel mundial: la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, con unos cuantos años de diferencia. La primera, de 1914 a 1917, con 16 o 20 millones de muertos, y la segunda, de 1939 a 1945, con 70 a 85 millones de personas muertas, lo que representaba cerca del 3 o 4% de la población mundial de ese entonces, además de que por primera vez se utilizaron armas atómicas contra Japón. En lo que va de nuestro siglo XXI, se pueden mencionar varios conflictos bélicos actualmente. Uno, la guerra de Afganistán; otro, la guerra de Irak; otro fue la guerra civil en Siria, la guerra civil en Yemen, la guerra de Ucrania, varios conflictos armados en África, Sudán, región de Sahel, Etiopía, y la guerra israelí-palestina. Erich Fromm relata dos incidentes que tuvo en su adolescencia que le estimularon para tratar de entender las razones que motivan la conducta humana, y que lo preparó para sentir un interés por Freud años más tarde. Uno fue el suicidio de una joven que le atraía y que llevó a preguntarse cómo alguien pudiera preferir morir por un supuesto amor. El otro incidente, que fue el que quizá lo determinó más para el rumbo que tomó su desarrollo, fue cuando tenía 14 años y estaba por iniciarse la Primera Guerra Mundial, existiendo un ambiente anglofóbico en Alemania. Su profesor de inglés les dejó a él y sus compañeros como tarea aprender el himno británico, a lo que se rehusaron, ya que en ese momento Inglaterra era su mayor enemigo. Y dice Fromm que el profesor, con una sonrisa irónica, les dijo: no se engañen, muchachos, hasta ahora Inglaterra no ha perdido una guerra. Y continúa: era la voz de la cordura y del realismo en medio de un odio insensato. Esta única frase y el tono racional con la que fue pronunciada resultó ser una iluminación. Logró romper la loca pauta de odio y de autoglorificación nacional, y me hizo meditar y exclamar: ¿cómo es posible? Queda claro, me parece, la irracionalidad que existió en ese momento para tratar de justificar la guerra, con acusaciones mutuas de ser los agresores y las víctimas, como ha sucedido en todas las guerras hasta la fecha. En cierta forma, Fromm se adelantó en su análisis de la sociedad, la agresividad y la destructividad humanas,
y muchas de sus ideas y conceptos ahora se han retomado y demostrado su vigencia. Una de sus preocupaciones fue entender la capacidad destructiva del ser humano y qué alternativas se podían ofrecer. Fromm fue un crítico agudo y profundo del capitalismo y planteó como opción un socialismo humanista. Muchas de sus ideas y preocupaciones que expresó en toda su obra hace más de 50 años parecen concretarse actualmente, en esta era posmoderna, en la que todavía está vigente la posibilidad de una conflagración nuclear, de una crisis ecológica de proporciones globales y letales, de violencia, totalitarismos y una cada vez más pronunciada diferencia entre los países ricos y pobres, que entre otras consecuencias de lo anterior están la violencia y el terrorismo, una indiferencia ante todos estos problemas y al parecer un desprecio por la vida y una actitud por tener y dejar de ser. El psicoanálisis pretende encontrar cuáles son nuestras motivaciones inconscientes e irracionales. Así, Fromm buscó encontrar por qué el ser humano puede ser destructivo y actuar de forma totalmente irracional a través del psicoanálisis. Para Fromm, el amor a la vida y la destructividad son inversamente proporcionales. Se han planteado teorías que afirman que la guerra nace con la civilización y que aquellas con una mayor división del trabajo serán más violentas. Un autor, Quincy Wright, expuso la tesis de que el hombre primitivo era menos guerrero y se fue tornando más agresivo a medida que se iba haciendo más compleja la civilización. Otro autor dice que la guerra nació como institución junto con la realeza, hace unos 3000 años antes de nuestra era, ya que a través de la guerra se podían obtener mayores riquezas y poder. Otra consecuencia de lo anterior fue que la mujer ocupó un lugar secundario, dando paso a un sistema patriarcal, quedando los esclavos, mujeres y niños sujetos a la autoridad patriarcal. Así, la agresividad es parte del carácter social. Un tipo de violencia en la que Fromm llamó violencia reactiva, que está basada principalmente en un sentimiento de miedo y que su función es la conservación de la vida, no la destrucción. Por ejemplo, como cuando alguien nos amenaza y tenemos que defendernos para salvar nuestra vida. Pero agrega que este tipo de violencia puede ser estimulada con fines de manipulación por diferentes líderes políticos, infundiendo miedo a la población y para que actúe en consecuencia. Dentro de la violencia reactiva hay una variedad llamada violencia por frustración, que siendo un sentimiento muy humano, es frecuente que se den reacciones violentas por no tener lo que se desea, como ejemplos la envidia y los celos. Otro concepto fundamental es el de la libertad, que para la mayoría de los filósofos significa, 1, la posibilidad de elegir libremente entre dos opciones, y 2, la capacidad de liberarse a sí mismo de las pasiones irracionales. Para Fromm, la libertad se puede considerar como un problema psicológico, ya que implica ser responsable y eventualmente quedarse solo. Asimismo, la evolución social ha llevado a un mayor individualismo, perdiéndose los lazos que existieron previamente en sociedades más comunitarias que daban seguridad. En su libro El miedo a la libertad hace un análisis del protestantismo representado por Lutero y Calvino, que promovían la sumisión a la autoridad divina acompañada de sentimientos de culpa. Hace una distinción importante con relación a la libertad, la negativa que sería poder liberarse de restricciones externas. Libertad de, que sería la positiva, la libertad para, que es la libertad positiva, que es usar la autonomía para lograr un desarrollo pleno y que cuando no se logra se originan sentimientos de angustia, llevando a buscar un sustituto en la autoridad. Las tres formas para evadir la libertad, de acuerdo a Fromm, son el autoritarismo, la destructividad y el conformismo automático. Cuando Fromm publicó su libro, El miedo a la libertad, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Aún faltaban 4 años más de conflagración y trató de explicar la psicología del nazismo como consecuencia del miedo a la libertad que se dio especialmente en algunas clases sociales de Alemania, como la clase media baja,
que se había visto más afectada con los cambios consecuencia de la Primera Guerra Mundial y que por lo mismo aceptaron un régimen autoritario que les daba sentido de pertenencia. Actualmente han surgido movimientos de derecha y de extrema derecha en el mundo caracterizados por su nacionalismo, autoritarismo y xenofobia. En Italia está el Partido Hermanos de Italia, representado por Giorgia Meloni, ganando la presidencia del Consejo de Ministros en el 2022. En Hungría está el poder desde 2010 el presidente del partido Fidesz, que promueve políticas nacionalistas y anti-inmigración. El gobierno finlandés con posturas euroescépticas y anti-inmigración. En la República Checa, el Partido Libertad y Democracia, con las mismas tendencias euroescépticas y anti-inmigración. En Suecia, los demócratas de Suecia, que tienen raíces en movimientos neonazis, se han convertido en una fuerza política significativa. Los Países Bajos tienen al Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders, con una política antiislámica y euroescéptica. En Argentina está el partido La Libertad Avanza, que desde 2023 gobierna con su líder Javier Milei. En la India está el partido Bharatiya Janata, con políticas nacionalistas y antimusulmanas. Y en los Estados Unidos está el movimiento Alt-Right, con una ideología nacionalista, blanca y anti-inmigración. El fascismo se caracteriza por un nacionalismo extremo, por ser autoritario, tratar de que el Estado regule la economía de acuerdo a sus intereses, descalifica la democracia y los derechos individuales, hace uso de la violencia y la propaganda, eliminando a sus opositores a través de la represión y la manipulación mediática. Y el líder es visto como una figura suprema. Actualmente, un autor como Alberto Toscano ve al fascismo como un movimiento vinculado a las exigencias de dominación del capitalismo. Considera que el fascismo actual ha surgido como consecuencia de crisis capitalistas y se ha apropiado de libertades y mantiene formas sistemáticas de violencia. Fernando Savater, Fernando Savater advierte de no descontextualizar el uso del término fascista. Para este autor es esencial la razón, la educación y la crítica libre para combatir cualquier forma de extremismo. De acuerdo a Fromm, varias de las características del fascismo son un caldo de cultivo para la guerra, como por ejemplo a través de la manipulación típica que se utiliza para generar una violencia reactiva. Asimismo, las condiciones sociales y económicas que generan pobreza, desigualdad, injusticia y resentimientos sociales que generan tensión. El autoritarismo también es otro factor que contribuye, ya que la población que está sometida es más propensa a aceptar la guerra como una solución. El narcisismo grupal, como el ultranacionalismo, el racismo, la xenofobia, generan violencia. Las racionalizaciones que se hacen para justificar la guerra por los que finalmente se benefician de la misma. Generar miedo, haciendo que la guerra sea vista como necesaria para preservar la seguridad nacional. Robert J. Lifton, en su prólogo del libro The Dangerous Case of Donald Trump, encuentra que como profesionales de la salud mental en los Estados Unidos, su situación queda en dos conceptos. La normalidad maligna, que está relacionada con la realidad social que normaliza aspectos malignos, y el segundo concepto que dice es la participación como profesionales testigos. Explica que propuso el término de normalidad maligna a través del estudio que hizo de los médicos nazis en Auschwitz, que solo cumplían con su deber. Esta situación se repitió con sus debidas proporciones a la tortura llevada a cabo por la CIA, en la que participaron psiquiatras y psicólogos en la elaboración del protocolo de tortura llamado eufemísticamente interrogatorio mejorado, y que además fue avalado por la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, y menciona que junto con Judith Herman hicieron públicas sus advertencias sobre los peligrosos patrones por parte de un proceso democrático. Ante lo expuesto entra la responsabilidad de los profesionales de la salud mental y agregaría de la sociedad en general de confrontar de manera racional y disciplinada lo anterior.
Menciona que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una comisión compuesta por psiquiatras, médicos y científicos sociales para que los estadounidenses apoyaran el almacenamiento y eventualmente el uso de armas nucleares, es decir, normalizar la malignidad nuclear. Creo que hay mucho más que decir al respecto, pero dada la brevedad necesaria de esta exposición, quiero terminar con lo que comentó Erich Fromm en una entrevista que le hicieron en 1979. Dice Fromm: soy una persona esperanzada por naturaleza y creo que mientras viva no podré renunciar a mi esperanza de un mundo mejor. Pero también sé que esto es un factor subjetivo en mí. Simplemente no puedo evitarlo. Pero objetivamente hablando, debo admitir que las oportunidades son cada vez menores. Y le preguntan: ¿pero creerías que al menos una esperanza debe permanecer como requisito previo para cualquier futuro? Y contesta Fromm: creo que sí. Donde no hay esperanza, definitivamente no hay más futuro. Donde hay esperanza, no tiene por qué haber futuro, pero la esperanza es la condición para todo cambio. Muchas gracias.